señora Presidente. Buenas tardes, señorías. Señor Ministro, ahora sí resulta un buen momento para hacer una valoración de lo que ha sucedido en las residencias de mayores durante la epidemia en nuestro país. Lo debemos hacer por recuerdo, por respeto y por justicia hacia nuestros mayores. Si no lo hiciéramos, seríamos una sociedad deshumanizada, carente de principios, carente de valores y desagradecida. No vamos a dejar a nadie atrás. Con este lema, ¿intentaban ustedes pasar por alto la magnitud de esta tragedia? ¿O pretendían exculparse a sí mismos por lo sucedido? Resulta indecente e inmoral que ustedes lo repitan una y otra vez hasta la saciedad. ¿A quiénes se referían ustedes con este lema? Desde luego que no a los más de 20.000 ancianos fallecidos en las residencias. En ellos apenas pensaron, porque a ustedes nunca le han gustado los viejos porque no consiguen que les voten. Son palabras suyas, señor Iglesias. Todavía no sabemos a día de hoy cuántos ancianos han fallecido en nuestras residencias. La escalofriante cifra cercana a las 20.000 ha supuesto el 70% del total de fallecimientos por coronavirus notificados por el Ministerio de Sanidad. Y dicha cifra, además, se ha producido en casi 6.000 residencias públicas, privadas y concertadas, repartidas por todo el territorio nacional. Y no sabemos las cifras a pesar de que, como conocen en muchas residencias, les daban datos al Ministerio 2 y 3 veces al día. No entienden por qué ustedes no transmitían esos datos. Las residencias informaban, pero ustedes no. Ni siquiera eso supieron hacer bien. Todo un despropósito de baile de cifras y errores a diario que ponía de manifiesto su ineptitud ante la gestión. Llegó la epidemia y con ella ustedes declararon el estado de alarma y tomaron el control sobre las residencias y sobre nuestros ancianos. No quisieron o no supieron reaccionar cuando les dijeron que era un virus que solo afectaba a personas mayores y con graves patologías. No les proporcionaron medios, pero les cerraron las puertas y decidieron que nadie podía entrar ni salir de allí, salvo los trabajadores del centro. Las residencias fueron sus hogares, esos lugares donde sus familias confiaron el cuidado de sus mayores y donde supuestamente iban a ser atendidos y protegidos por las instituciones, privadas o públicas, hasta el final de sus vidas. Ustedes, con su negligencia y sus decisiones inmorales, convirtieron las residencias en casas del horror y de la muerte. Demostraron su negligencia al negar el virus, al ocultar el número de contagiados y al minimizar la epidemia. Y también demostraron sus decisiones inmorales al afirmar que solo iba a afectar a los ancianos, evidenciando así el poco o nulo respeto que sentían hacia nuestros mayores. No les permitieron el acceso a los hospitales y no les proporcionaron tampoco los medios necesarios a los profesionales para que estos pudieran cuidarlos en las condiciones más adecuadas. Ustedes no supieron reaccionar cuando saltó la noticia en los medios del fallecimiento de 30 ancianos en una residencia de Castellón. No vamos a dejar a nadie atrás, repetían. Aquel fatídico día, ustedes deberían haber puesto todos los medios necesarios para haber evitado todas las muertes que por desgracia sobrevinieron después, pero incomprensiblemente no hicieron nada. Aquel día deberían haberse puesto en marcha las medidas necesarias para tratar de evitar una sola muerte más en estos centros, pero los abandonaron a su suerte, a sabiendas que no tenían ni medios, ni personal, ni recursos. Los dejaron solos, sin escapatoria, como reos condenados a muerte. En sus protocolos se les impedía ser trasladados a los hospitales, porque allí sencillamente no había sitio para ellos. No podían ser trasladados por su edad y además no había camas ni respiradores para todos. Estaban reservadas, pero no para ellos, porque no eran los candidatos adecuados. Se les denegaba la ayuda porque no cumplían con los criterios de edad. Nuestros mayores, esos que nacieron en plena guerra civil, esos que sobrevivieron a la penuria de la posguerra, los que se sacrificaron para sacar adelante a sus hijos y posteriormente con la crisis contribuyeron a mantener con sus pensiones de jubilación a sus hijos y a sus nietos, los que lucharon y sufrieron para levantar su país, formando parte del sistema de seguridad social mediante sus cuotas. Ellos fueron desahuciados al final de sus días, cuando más lo necesitaban, cruelmente desatendidos por parte de las instituciones sanitarias. Ha fallado la sanidad. Esa sanidad tan pública y tan universal de la que ustedes tanto presumen cuando dan cobertura a quienes no le corresponde por derecho, porque no la pagan y solo contribuyen a su uso y disfrute, y muchas veces a su antojo. Alguien decidió que no había camas ni respiradores para nuestros ancianos en los hospitales. Alguien dio la orden de no trasladarlos. ¿Quién fue, señor Iglesias? ¿Quién hizo esos protocolos? ¿Alguien en este mundo tiene la potestad para decidir quién vive y quién no? Esos protocolos tienen que cambiar. Ustedes les cerraron las puertas con el virus dentro, les apartaron y encerraron como apestados, sin la atención médica adecuada, sin los medios necesarios y, lo que es peor, sin poder recibir la compañía, el consuelo y el cariño de sus familias. Los aislaron sin poder salir y sin que nadie pudiera entrar, salvo el escaso personal que allí trabajaba. Sus protocolos fueron los que establecieron que las personas se quedaran dentro y no pudieran salir.
Todos cumplieron sus órdenes, no les dieron medios y las residencias no podían aislar ya que no tenían zonas para ello porque no son hospitales. En numerosas ocasiones desde las residencias realizaron llamadas de auxilio pidiendo a medios herramientas porque carecían de EPIs, de PCR, de mascarillas, pero nadie acudía en su auxilio. Tampoco les enviaban ni médicos ni enfermeras. Los trabajadores y residentes se contagiaban masivamente entre ellos porque no se les realizaban ni test para poder aislar a los enfermos de los sanos. Mal atendidos por el escaso personal que allí trabajaba y porque también estaban contagiados, sin ningún tipo de tratamiento salvo paracetamol y mórfico y sedantes en algunos centros. Ya sabemos para qué. A su vez, los pocos profesionales que allí quedaban estaban desbordados ante tanta carga de trabajo. No les dotaron de medios adecuados ni de material de protección. Cruelmente abandonados a su suerte o a su muerte. No vamos a dejar a nadie atrás, seguían repitiendo. En usted, señor Iglesias, delegaron desde el 19 de marzo la máxima responsabilidad de coordinación de los servicios sociales junto con el Ministerio de Sanidad. Desde la declaración del estado de alarma, el Gobierno tenía el mando único con poder sobre las comunidades autónomas. En cualquier caso, los mayores dependían del Ministerio de Asuntos Sociales. Las residencias, señor Iglesias, eran responsabilidad suya, aunque usted ahora quiera desentenderse. Ustedes tenían la misión de reforzar con más medios y más personal a las propias comunidades autónomas, dotándolas de autoridad para poder ampliar y contratar personal tanto en residencias públicas como en privadas y, posteriormente, monitorizar las residencias para que les informaran periódicamente. Usted, como vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, en cooperación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, podía disponer para nuestros mayores de las más de 19.000 camas en edificios públicos, pero no lo hizo. Usted podía disponer también de las más de 2.000 camas de UCI en la sanidad privada, en algunas comunidades que no estaban afectadas, pero había igualmente instrucciones verbales a las residencias de no trasladar a los ancianos a los hospitales. No culpen ahora a las comunidades autónomas. Ellas solo son responsables de anteponer el interés de los suyos al del resto de españoles. Egoísmo, falta de solidaridad y empatía. Eso sí, la solidaridad la guardan para todo aquel que viene de fuera. Pero ustedes no tomaron cartas en el asunto hasta el 10 de abril. Tuvieron que fallecer casi 12.000 ancianos en residencias para que el Ministerio de Sanidad cambiara los criterios y permitiera trasladar a los ancianos a los hospitales, independientemente de su edad. Y así se emitió una instrucción prohibiendo que se discriminara a los enfermos por razón de edad. ¿Por qué tuvieron que esperar a alcanzar esa escalofriante cifra de casi 12.000 ancianos fallecidos y no tomaron las medidas adecuadas desde el primer momento? No lo hicieron porque nunca han valorado la vida de nuestros mayores, nunca les importaron por razones ideológicas y ahora parece que tampoco les ha importado ni su bienestar ni su salud. Y tampoco lo hicieron porque el Gobierno prohibió la venta de EPIs a las residencias, como así lo han desvelado testimonios de residentes, personal sanitario y responsables de estos centros que coinciden en denunciar el abandono que han sufrido por parte de la Administración pública. Las residencias han sido los grandes olvidados. Ya darán todos ustedes cuenta en los tribunales. Usted, que predica con discursos incendiarios sobre la protección de los más vulnerables y habla sobre el indigno sufrimiento de los enfermos, sobre la urgencia de aprobar cuanto antes una legislación que regule la eutanasia, no ha sabido estar a la altura de las circunstancias, no ha sabido gestionar la enfermedad, el dolor y la muerte de nuestros ancianos. Mire, señor Iglesias, hay algo más indigno que el dolor que produce la enfermedad. Lo que realmente es indigno es no hacer absolutamente nada. Despreciaron sus vidas ocultando las imágenes de la realidad dantesca que estaban viviendo. Borraron sus rostros y ocultaron sus ataúdes hacinados en pistas de hielo, sin mostrar imágenes, y así los convirtieron en pura estadística. El Ejército informó que habían encontrado cadáveres de ancianos desahuciados conviviendo con otros residentes, ni en la peor película de terror. Esto no puede volver a suceder, señor Iglesias. Si hay un rebrote, los ancianos y las residencias serán los más vulnerables, los que lo vuelvan a sufrir. ¿Cómo lo van a gestionar esta vez, señor ministro? Según dicen los técnicos, no ha sido un problema de modelo, ha sido un problema de sanidad. Señor ministro, hacen falta EPIs, mascarillas, PCR, pero también hacen falta médicos y enfermeras para el rebrote. Las residencias no quieren respiradores, no son hospitales, son hogares. Nuestros ancianos tienen derecho a la sanidad universal. Los médicos y enfermeros del Sistema Nacional de Salud tienen la obligación de ir a las residencias a visitarlos, y esto debe estar por protocolo. Todos los ancianos tienen el derecho a recibir asistencia sanitaria siempre, ya sea en centros públicos, privados o concertados. La sanidad es un derecho para todos. Por eso, desde nuestro grupo, le pedimos a ustedes que si en un futuro rebrote no vuelvan a olvidarse de nuestros ancianos, de los más vulnerables, tengan 80, 90 o más años. Y si hay un rebrote como ustedes anuncian, nunca vuelvan a encontrar indefenso a nuestros mayores. Y por eso le preguntamos, señor ministro, ¿qué protocolo tienen elaborado para las residencias ante un posible rebrote de la enfermedad? Muchas gracias.